Hola, 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 qué alegría. Bueno, un nuevo viernes. Esta vez se interesa porque Teresa Saco no nos pudo hoy acompañar, lamenta en el alma porque tenemos un invitado de honor como tantas veces, pero este espacio nos ha dado la posibilidad de conectar con gente de verdad maravillosa. Y siempre digo que Marcelo Krinsky es una de esas personas maravillosas que la vida me dio la posibilidad de conocer y de contactar con él. Y la verdad que estoy una eterna agradecida a estas posibilidades que la vida nos da. Sé que hay mucha gente que nos va a escuchar después, que ya me estuvieron informando, pero bueno, los que puedan escucharnos hoy, que tengan ganas y que estén digamos, en la parte del Facebook, que puedan hacernos las preguntas que quieran. Marcelo Krinsky está ya con nosotros, así que le voy a dar entrada. Hola Marcelo, qué Hola, alegría. hola, 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 bienvenida a tu espacio y gracias por hacerme el lugar y bueno, ya vamos a ir conversando de distintas Eh, cosas. sí, tal cual. Tenemos ya gente que nos está escuchando y lo que le decimos a la gente, lo que veníamos recién hablando con vos antes del aire, ¿no? Esto de que sea un espacio abierto, de que todos puedan consultar, de que no se queden con dudas. Decirle yo a la gente que hoy tenemos la posibilidad de tener frente a nosotros a un coach de verdad, yo te juro que no miento en esto. Siempre digo que hay gente a la que admiro de verdad y vos sos una de esas personas porque tuve la suerte de conocerte personalmente y de que pudiera traslucirse en vos esta coherencia entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso y cómo actúo. Entonces, Bueno, para mí es un placer. Y que en un momento como este, vos plantees esta posibilidad de trabajar sobre el tema emociones, ¿no? ¿Cómo lo llamás exactamente? Campos emocionales y sus posibilidades. sí, En un campos momento como el actual. emocionales de posibilidad, claro, claro. Bueno, primero, bueno, agradecerle a María Rita Nahum que nos contactó en aquellas jornadas en Posadas Gran y, amiga. y, bueno, también con Doris Iñiguez y bueno, y mucha gente muy valiosa que en este momento en distintos lugares del planeta eh, se encuentra, nos encontramos sorprendidos de cómo en ciertos contextos podemos lo que en otros no, cómo en otros contextos nos surge una confianza, una seguridad que en otros no, y la vivencia hace muchos años de no estar haciendo pie con algunas cuestiones fundamentales que paradójicamente muchos a cierta edad hicimos lo que había que hacer. Estudiamos, nos casamos, tuvimos hijos, tuvimos una posición económica. Digo, bueno, pero entonces, y sin embargo, no. Y a mí me empecé a encontrar en esto de los campos emocionales de posibilidad, que ahora vamos a hablar, la enorme posibilidad de dar con esta sintonía. Yo te escuchaba hace un rato, estaba así como repasando algunas entrevistas que te hicieron y escuchaba y ahora veo nuevamente detrás tuyo esos marcos. Y quiero que cuentes un poquito porque eso me parece interesantísimo porque en este mundo muchos, sí, hemos puesto primero títulos y, y vos veo que los has sacado y esto me parece maravilloso. Claro, yo no, yo vivo que más que saqué los títulos dejé los marcos, ¿no? Claro, Porque los títulos están eh, siempre. no sé si están, pero lo que te digo es ¿por qué juego con esto, Susi? Porque a mí también me pasa, tomado por cierto campo emocional, que caigo en emocionalidades como la frustración o el desencanto o la desesperanza. Y entonces también empezamos a nombrar de lo que falta. Entonces, si yo estoy en Buenos Aires y digo no pienses en el obelisco, ¿cómo hago para no pensar si ya me lo nombraste? Entonces, eh, así como cuando traigo en la palabra se aparece algo, a mí me llama la atención cómo en momentos muy importantes de nuestra vida, lo que estudiamos en la escuela primaria, la secundaria, la universidad, los posgrados,
se nos desaparece. Por ejemplo, algo curioso, yo no sé si te acordás que lo planteé también en aquella encuentro en Posadas, que le pregunto a la gente, eh, ¿cuántos se acuerdan de los títulos más importantes, de las materias que les fue muy bien? Y la mayoría nos avergonzamos porque dicen, me está preguntando de las que me fue bien, no de las que tal vez estudié la noche anterior y aprobé igual, porque todos lo hicimos, todos tuvimos esas picardías. Ujú. Resulta que entonces un día, en una crisis importante, y ahora estoy en medio con oficina nueva, medio construcción, falta un marco más del otro lado, de acá, del otro lado, pero bueno, también me interesó contar esto de que estamos en permanente construcción, por las simetrías, pero también quería traer esto del campo de la posibilidad, empezar a mirar, entonces, que lo que podemos ofrecer hoy, en cada instante, no solo en el mundo laboral, en el mundo de lo personal, está qué puedo enmarcar hoy, porque en este tiempo líquido se nos diluyen nuestras posibilidades, se nos diluyen lo que creíamos que ya resultaba así, de una cierta manera. Se nos diluye, no sabemos muy bien cómo pasa. Ay, sí, esto me parece maravilloso que lo estés diciendo, porque de verdad nos está ocurriendo a todos. Mm, Eh, y, y al común de la gente le está ocurriendo, porque vos trabajás mucho con lo que son empresas y sí, también te escuché decir que de pronto los empresarios te decían, bueno, no solo lo que tiene que ver con la empresa, sino con su propia vida personal. sí. eh, y este orden, esta organización, estamos como en un tiempo de verdad caótico, porque cambió, todo cambió rápidamente. Yo me ponía a pensar, yo tengo tres nietos en Buenos Aires y otra nieta en España, y cómo de pronto una organización familiar también se desarma porque lo que estaba previsto con escuela, con clases de determinada forma, ahora cambia y se modifica absolutamente todo. Y estamos en un mundo cambiante permanentemente. Entonces, bueno, Sí, ¿qué hacer frente a eso, quizás, no? claro, quizás lo caótico, lo amenazante. Fíjate la diferencia de ponerlo en el mundo, decir así es el mundo, a decir lo que quedó obsoleto está en mi modo de comprenderlo, porque la mayoría de nosotros, no sé el público que exactamente estamos abiertos al mundo, y eso también me gustó mucho de tu propuesta, que la mayoría nacimos en el siglo XX. Y entonces los que ya peinamos algunas canas, no solo nacimos en el siglo XX, sino que tal vez nuestros padres o nos habían dicho que nosotros el éxito estaba, por ejemplo, en transitar en un lugar y jubilarse en el mismo lugar, y nuestros Tal hijos con nuestros cual. nietos, todos vamos a vivir en el mismo lugar. Y resulta que en este siglo XXI, con la presencia de la tecnología, con la posibilidad de viajar, ni hablar ahora con el COVID de la posibilidad de contactar con gente en New Jersey de manera tan natural, porque lo estamos haciendo ya casi hace un año. Entonces, me parece que ahí está la fantástica aventura de vivir este tiempo y poder movernos de la parálisis del susto inicial que a muchos nos ha tocado. Y además, fíjate, Marcelo, por ejemplo, esto que nos está ocurriendo ahora, en este mismo momento. Nosotros, por un lado, estamos en vivo, pero por otro lado, estamos a través de la frecuencia de radio vía internet, con lo cual, así como tenemos posibilidades de interactuar con algunos, con otros no tenemos esa posibilidad. Y a su Claro, vez, queda la posibilidad de que mucha gente nos vea en diferido, porque también este es un horario que para gente, por ejemplo, de Argentina, se le dificulta mucho y entonces todos te mandan ujú, mensajitos, pero los voy a ver después, decime dónde. Digo, esto de claro. saber, ¿sí? Que es como que volvemos a estar, tenemos la posibilidad de estar en varias franjas diferentes al mismo tiempo. Y esto no me gustaría naturalizarlo así como así, porque antes, para que nos conozcan, requeríamos dar una tarjeta personal. Hoy alguien nos ve dentro de 4 o 5 horas, dentro de 1 o 2 días o el mes que viene, pone nuestro nombre y nos encuentra enseguida. Entonces, estamos permanentemente creando contexto, creando posibilidad,
eh, como si fuera estar tejiendo permanentemente el lugar donde hacer pie en el próximo paso. Y no tenemos idea cómo estamos impactando en los demás y qué oportunidad puede resultar cada paso nuestro o qué amenaza para otros que no sabemos dónde están, pero nos están mirando Qué y bueno les esto que impacta decís, lo que hagamos. Marcelo. Qué bueno esto que decís. Eh, Porque por ahí en serio no hemos tomado conciencia de eso, ¿no? De cómo cada paso que damos, de alguna manera, cada aquí y ahora que estamos atravesando, está generando contextos. Esto que vos decís, creando contextos, que es Sí, 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 sí. Sí, sí, mi empresa, empresa. Sí, mi sí, tu empresa. empresa, y es tan maravilloso. Y además estamos creando la vida, si somos conscientes de que estamos creando espacios de posibilidades a partir de cada paso que damos y cada paso que hacemos. Claro, porque por mucho tiempo, Susi, a ver, nosotros no estamos pensando qué están haciendo ahora las mitocondrias y nuestras células, pero sí sabemos cuando paramos y miramos, le podemos preguntar a algún experto, que cada 3 meses cambia totalmente el tejido de mi piel, de mi mano. Y cada 7 años cambian todas las células de mi fémur. Significa que cada 7 años, literalmente, no queda nada de aquel. Entonces, bueno, después está el que cree en los ciclos de 7 y está el que necesita más explicaciones de otro tipo de abordaje, pero no podemos estar en todo, pero sí podemos en algún momento de crisis hacer el movimiento, que el problema no tiene que ver con el COVID, sino con cómo lo vivimos. Tal cual. Cuán disponible, claro, cuán disponible voy a estar en este momento para respirar hondo, reflexionar y decir, ¿cómo doy el próximo paso? ¿Y qué pasa, Marcelo, con los campos emocionales y sus posibilidades? ¿Cuáles serían esos? Bueno, bárbaro. A cada emocionalidad la llamamos una disposición para la acción. Siempre estamos en alguna disposición, siempre. Lo que pasa es que no estamos en una sola, estamos en varias. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la vergüenza, me va a salir esconderme, pero no me va a salir hacer una presentación en público. Si yo estoy en el enojo, me va a salir golpear una puerta o golpear el escritorio, pero no me va a salir escuchar. Entonces, de acuerdo a los campos emocionales, a las disposiciones e inhibiciones, porque va todo junto, cada emocionalidad me dispone y me inhibe, yo puedo distinto. Entonces, muchas veces, suponte en la arrogancia, en la resignación, yo no me doy cuenta que estoy en la arrogancia o en la resignación. Entonces, yo creo, no voy a decir yo estoy en la arrogancia, voy a decir estoy rodeado de inútiles. A nadie se le cae una idea acá, ¿no? Entonces, Ay, o en la no sabes cómo resignación, cuánto lo he ¿eh? escuchado eso. Es increíble, pero eso lo he escuchado mucho y sobre todo yo he trabajado mucho con el Estado y en ámbitos del Estado, sí, Ajá, esto es casi una constante. El problema es que estás rodeado de inútiles y ahí claro. quemar. Claro, y lo mismo si estoy en la resignación voy a hablar, ¿y qué querés con estos políticos, con esta economía, con estos empresarios, ¿qué querés con mi suegra? ¿Qué querés con este tipo? ¿Qué querés con el padre de los chicos? Ahí yo estoy en la resignación, pero no me doy cuenta estoy en la resignación, simplemente me digo realista, con el cual firmo que acá no se puede hacer nada excepto quejarnos. La inquietud mía en estos años estuvo justamente en crear las condiciones para la posibilidad. Y eso requiere dos accesos. A veces el dolor, desde personas que dicen, la verdad que yo lo quiero mucho a mi marido, lo quiero mucho a mi mujer, pero siento que no podemos estar más juntos y no sé qué hacer. Y ya no se trata de ir a la terapia a seguir reflexionando, requiero dar el paso. Y entonces ahí está la figura de un coach de acompañar a dar el paso, a entrenarlo. Y ese paso está directamente relacionado con las emocionalidades que tengamos disponibles.
al estar conformados los seres humanos el 70% por agua, tenemos una gran plasticidad para aprender, para entrenar. Entonces, la novedad, entonces a veces hay gente que llega por el dolor. En cambio hay otros que llegan por la reflexión, que a mí me gustaría que acá apuntemos a gente que quizás dice, la verdad que el estado que tengo ahora me está costando mucho sostenerlo. ¿Podré dar con un campo emocional en el cual se me aliviane, ganar alivio, ganar serenidad? Fíjate, la serenidad la distinguí como una de las emocionalidades del siglo XXI. La comprendo como la disposición para convivir con las ganancias y pérdidas del diario vivir. ¿eh? Cada Ajá, qué emocionalidad me interesante. dispone a algo, claro. Lo mismo la emocionalidad del coraje. Nosotros tal vez en el siglo XX no necesitamos necesariamente la serenidad o el coraje. No, quizás simplemente vivíamos ahí. En cambio, en este siglo XXI, distinguir las emociones en las que estoy, en las que están los que amo y me aman o los que me relaciono a diario, me permite comprender y en lugar de juzgar, darle diseño, trabajar a favor de una cultura del encuentro. Ay, qué bueno esto que decís, en lugar de juzgar, porque creo que sí que es cierto que también empiezan a moverse piezas diferentes, ¿no? Veníamos de un siglo en el cual todo se juzgaba, ¿no? Y todo era juicios de valor. Y ahora estamos tal vez, quizá, o al menos yo estoy empezando a verlo un poco más así, que estamos todos queriendo abrirnos a posibilidades diferentes. Y por eso yo creo que también el coaching fue modificando muchas de sus formas y empezó a ver esto. Yo creo que vos fuiste un gran referente de esto de las emocionalidades dentro del coaching, que hasta, yo creo que hasta escucharte a vos, de verdad no lo había escuchado y me parece mágico y maravilloso porque es tratar al ser humano en el acompañamiento desde otro lugar. Ujú. Sí, por eso hablamos de una nueva manera de coachar, porque el coaching que hoy conocemos está trazado en el siglo XX. Entonces, Claro. revisar las bases en el trazado del coaching puede resultar desconcertante para muchos coaches que ahora aprendo algo con esto que quedó obsoleto. Entonces, estoy estudiando una carrera nueva y me decís que resulta obsoleta también. Sí, te estoy diciendo eso y además te estoy diciendo que lo que yo pueda decir en este momento tal vez resulte obsoleto dentro de unos años Claro, o me hiciste menos. acordar mucho a un gran profesor que yo tuve, que gracias a Dios está con vida, se llama Ezequiel Anderé, era de trabajo Ah, social, pero Ezequiel nos hablaba siempre de la biodegradabilidad de los conocimientos. En el año 89, Ezequiel nos decía, tengan en cuenta la biodegradabilidad de los conocimientos. Por favor, entiendan que lo sí. que hoy estamos diciendo dentro de un año o menos puede haber perdido sentido y lógica y estar dispuestos y ser lo suficientemente flexibles para ir surfeando estos cambios que se nos van presentando, ¿no? Claro, por eso también tuve la suerte de compartir algún encuentro con Anderegg y me No me encantó. Y digas. justo, sí, justo él venía después de mí, bueno, no, en las presentaciones. No me acuerdo si en Mendoza o en Catamarca, creo que en Mendoza, Me- para, Ezequiel es de Mendoza, claro, sí, sí, y sí, entonces es en un ser Mendoza, sí, que yo sí, amo y tuve la suerte de hacer con sí, él. Es como vos. ¿Ves? Con Ezequiel tuve la posibilidad de hacer con él un posgrado en políticas sociales, que él me consiguió una beca para ir a hacer a ah, España. Y un ser en su coherencia, ¿me entendés? Tan coherente entre lo que decía, lo que hacía, lo que hablaba, y esto de la biodegradabilidad de los conocimientos que nos llevó a repensar la vida desde un lugar tan distinto. entonces, siguiéndolo a Ezequiel, que lo vio mucho antes que yo, por eso tienen sentido los, los marcos vacíos, ¿sí? Es decir, yo te ofrezco un marco, dado que nos damos cuenta muchos de nosotros que nos derramamos, nos malogramos, tenemos dificultad para poner límites. Muchos de nosotros aprendimos o nos encantó del coaching la transgresión.
Y porque cuando nosotros en el siglo XX y siglo XIX y antes veníamos de un tiempo de opresiones, toda la filosofía de Nietzsche tiene que ver con un mundo de paredes. Claro. Y hoy nos encontramos en un gran loft, nos encontramos todos mirados, nos encontramos con las contradicciones que si de golpe empezamos a darle lugar a dejar nuestras marcas y señales en cada lado, ya hay alguien que nos lee, ya hay alguien que sabe de nuestras preferencias, todo el fenómeno de la ética, la inteligencia artificial, de la cuestión de estar centralizado y a cada momento ya que nos reconozcan, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra libertad? Todas estas cuestiones hacen a un nuevo tiempo y que para mí el coaching estuvo trazado en un momento donde nos mandábamos las guías por fax, donde no había mail. Vos te reís, pero no había teléfono Sí, celular. Nuestros sí, hijos, total. yo no tengo No, no, me nietos, río, pero pero me río porque lo viví, por eso me río porque lo recuerdo y digo, qué increíble, Dios. claro, y eso no significa ¿cómo decirte? Cuando nosotros éramos chicos, digamos, nos acercábamos al televisor para cambiar el canal. Hoy no podría estar impensable. Entonces, todas estas cuestiones de ubicarnos en este tiempo se nos han pasado de largo y en la vorágine muchas veces nos estamos encontrando con este dicho, es decir, fui por lana y volví esquilado, nos encontramos con el fenómeno de las adicciones, ¿no? De una emocional que se me ocurrió distinguirla como la voracidad, donde siempre lo más importante está en lo próximo, ¿no? ¿No? Enseguida, como a los jugadores de fútbol que acaban de ganar un campeonato, por el cual, y dicen, no, hoy vamos a una cena, pero ya mañana hay que seguir, ¿no? Es decir, ¿cuál es el costo que estamos pagando en términos de no estar lúcidos con algunas emociones en las que moramos? Te hablé de la voracidad, te puedo hablar del perfeccionismo, que la distinguí de la excelencia, porque en la excelencia procuro altos estándares, mientras que en el perfeccionismo estoy buscando permanentemente lo que falta. Y entonces me queda por fuera el disfrutar. Entonces, si hago, logro, pero me queda que nunca alcanza, pero no alcanza porque otro me dice que falta, a mí no me alcanza, entonces hay algo que yo requiero revisar, y no en espacio, de nuevo, terapéutico, más ya que podría ocurrir. Nosotros lo Sí. vemos de la posibilidad de, de ojalá en algún momento instalar la educación emocional en las escuelas. Claro. Pensá que todavía hoy, ni siquiera en los posgrados, tenemos alguna materia respecto de escuchar con empatía, de generar contextos de confianza, de cómo restaurar confianza, ¿Y qué tema es la confianza, Marcelo? Porque la confianza es como un eje fundamental. ahora todavía no forma parte de los ámbitos académicos y entonces lo vemos como temas. Y entonces tenemos el tema de la confianza, lo podemos estudiar incluso los coaches, podemos decir el tema, pero hablar de la confianza resulta distinto a confiar. Ujú. Hablar de la transformación resulta diferente a transformarse. Y hoy, organizaciones, parejas y las familias, las parejas de mamá, hijo, estamos ahora con otros, con familias con ¿Sabés qué? familias. Se me está cortando, Marcelo, un poquito, se me Ah, entrecorta tu sí. voz. Sí. Ah, ahora mejor. A ver, ahí mejoró, sí. A ver. Hablaba de la necesidad de revisar algunas emocionalidades de las familias, que ya no hace solo a la intimidad de mamá, papá, hijos, ¿va mejor? Sí, sí. Sino también a familias ensambladas, a nuevos modos de convivencia. ¿Cómo haríamos eso, Marcelo? Porque eso me parece un tema interesantísimo. El que nos escucha y está en situaciones, en este tipo de situaciones, ¿qué podría hacer para revisarlo?
En primer momento, me encanta tu pregunta, porque la primera cuestión hace a, nosotros conversamos, pero no siempre conversamos acerca de cómo conversamos. Puede parecer un juego de Ujú. palabras, pero Sí, entonces, sí. primero me puedo hacer la pregunta, ¿nosotros conversamos de qué necesitamos necesitando uno del otro hoy en estas casas que se volvieron casa, escuela, oficina? ¿Qué acuerdos fundamentales requerimos hacer? Tal vez nos podemos tomar un fin de semana y mientras cocinamos algo que nos gusta a todos, tal vez empezar a conversar de algunos acuerdos, nuevos acuerdos, y a veces darnos cuenta que solos no nos sale, porque estamos enojados, porque estamos resentidos, porque estamos resignados, porque estamos cansados, y ahí surge la figura del coach, de la posibilidad de pedir ayuda. No a alguien para que nos arregle, no un terapeuta que nos analice, sino que alguien que pueda generar las condiciones para el encuentro, dado que de fondo nos podemos hacer la pregunta, ¿yo quiero seguir con este compañero, con esta compañera? Si mi hijo tiene 35 años, ¿a mí me parece que está ok que se quede en casa o puedo decirle que yo la verdad que me imaginaba en este tiempo que ya pudiera tener su casa? Y son, como digamos, resultan conversaciones que no sabemos tenerla, no vaya a ser que crea que no lo quiero, que no la Claro. quiero. Eh, y hay todo un espacio donde los chicos de otra generación, los millennials, eh, ni hablar los de la generación posterior, la Z, que viven con otras inquietudes y que de eso requerimos conversar, porque no resulta obvio, no está dado. Y eso requiere contexto de posibilidad, porque si no, no pasa. Ah, ¿qué le voy a decir? Me va a responder lo mismo. Oscar Wilde hace mucho tiempo decía, los seres humanos tenemos respuestas para preguntas que nunca nos hemos hecho, ¿no? Entonces me parece un buen momento para volver a hacernos estas preguntas. A veces me parece, Marcelo, que el problema es escuchar lo que el otro nos dice. Eh, yo tengo uno de mis nietos que está en Pilar, tiene 7 años. Y la Mm. verdad que cuando le haces preguntas a Milo, te da cada respuesta que, wow. Y entonces decís, ¿qué hago? El temor a lo que me puede responder y a cómo voy a quedar frente a él en esa respuesta. Muchas veces hay gente a la que la incapacita para sentarse a conversar y escuchar y también poder decir, no sé, o nunca había mirado esto que me estás planteando vos a los 7 años y yo tengo muchísimos más. De poder también plantarse en lugares diferentes a los que los veníamos haciendo. Me acordaba una anécdota muy graciosa que puse en uno de los libros que había un papá con un hijo también de 7 años, eh, y el nene le pregunta, papá, ¿es cierto que los papás saben más que los hijos? Y el padre dice, sí. ¿Y quién inventó la teoría de la relatividad? Einstein. ¿Y por qué no la inventó y por qué no la inventó el papá? ¿No? Entonces, ¿por qué la teoría de la relatividad no la inventó el papá de Einstein si sabía más? Entonces, esto que los chicos se empiezan a preguntar, que se dan cuenta que muchas cosas saben más que los adultos, a los adultos muchas veces nos surgen ciertos desconciertos respecto a la autoridad. Nunca nos pasó que nosotros como hijos se dieran esta situación donde, por ejemplo, tu nieta o tu nieto ve en vos tal nivel de torpeza para mover y actualizar un celu y ellos vienen y lo hacen tan rápido, ¿no? Entonces, estamos en tiempos donde a veces no sabemos ni preguntar y a veces, como si vos, no sabemos escuchar. Ahora, la gran noticia está en que podemos aprender. Ahora, eso nos requiere entrar por el lado de la humildad. Decía, nosotros o veo en estos 30 años de que hago lo que hago, que la gente llega a nuestro trabajo por el dolor o por la humildad y la inteligencia. Es decir, me parece Ah, que, dado que nos queremos y dado que estamos en una zona de desgaste importante, me parece que está bueno pedir ayuda, porque si no nos vamos a terminar matando. claro. A veces literal, no nos damos cuenta muchas veces con nuestro humor, con nuestros comentarios, cuánto daño podemos hacer en otros.
tal cual. Entonces ahí viene tu pregunta de cómo se hace y cómo lo hemos hecho. Mirá, en el año 1999, pareciera que te hablo de las invasiones inglesas, pero hace mucho tiempo, una mujer me llamó a la oficina en un momento importante de crisis para mí, porque me daba cuenta que en ese momento nosotros aprendíamos un coaching. Yo acababa de hacer una pregunta a 250 coaches en 1998 de cuántos coaches ejercían. 250 coaches de 19 países. Esa es la suerte que tenemos los que empezamos hace un rato más, porque había otra escala Y de vos, cantidad de coaches en el vos mundo. fuiste de los pioneros, vos fuiste de los No, primeros. está bien, pero lo que te digo, hice una pregunta, como nos encontrábamos, tuve la posibilidad de preguntar, coaches de habla hispana, cuántos ejercían. Y resulta que solo el 7,5% ejercía. Y bueno, yo no creía que teníamos un 92% de gente incapaz. Pero entonces Ajá, pedí coaching y ahí lo primero que me señaló mi coach, es decir, bueno, vos podés decir que el 7,5 ejerce o ejercemos. Ah, esperá, claro, yo también estoy en ese 7,5. Bueno, porque vos hablás, si no, de que ejercen. ¿Y vos estás dentro de los 250? Sí, yo me conté. Bueno, entonces empezá a hacerte cargo, esa pregunta que a veces traemos que puede resultar muy pesada, de que vos también formás parte de los que sí estuvieron pudiendo. Entonces vos, si yo sigo tu lógica, deberás estar haciendo cosas diferentes que el 92%. Y así ujú, surgió entonces la posibilidad de darme cuenta que una de las dificultades que teníamos los coaches estaba en que en nuestras formaciones nos daban primero teoría y después práctica. ajá, Entonces así me di cuenta de la oportunidad de plantear un modelo holográfico, holístico, donde empezar por la totalidad de una conversación e ir nutriéndola con distintas distinciones. Y así, en 1999, decía al año, desarrollar algo que se llama la arquitectura del coaching, que hace un modelo para que alguien en la primer mañana de entrenamiento ya empiece a hacer un coaching. En lugar de estar esperando a veces un año y medio para recién ahí empezar a coachar. Bueno, la cuestión es que para probar la criatura nueva, hicimos un programa con gente que no tenía ninguna formación. Y a esa formación vino una mujer, necesité hacer este contexto, una empresaria, que estaba feliz de hacer un cambio en su vida, de dejar la empresa familiar y empezar una empresa nueva. La cuestión es que este programa duraba un mes, de aprender a coachear, pero quedamos en muy buen vínculo. Ella hizo el programa, le encantó y decía, mira, cuando empieces a formar coaches en el año 2000, que ahí empecé a formar coaches, de nuevo, con la arquitectura del coaching, pues yo había sí, trabajado en el sí. modelo con la Olaya de Echeverría, pero en el 98 dejé. Cuando formes coaches, y yo le había dicho, sí, a partir del 2000 vamos a lanzar un programa, me gustaría formarme porque me encantó esto. Vaya a hacer las vueltas de la vida, que a los 3 meses me dicen, Marcelo, necesito hablar con vos, y, y me dice, mira, te llamé para que vinieras a este departamento. Ella vivía en el interior, pero tenía de Buenos Aires, fuera de Buenos Aires, pero tenía un departamento en Buenos Aires. Y me dice, mira, me acaban de detectar un cáncer terminal y en 6 meses me voy a morir. Y te lo quiero decir porque la verdad que esto que vimos, yo tenía el anhelo de una reconversión mía como empresaria, pero la verdad que esto de la muerte a mí me puso en otro lado en términos de mis urgencias. Porque esto de poder conversar, que yo quería hacer con otros, la verdad que los primeros que necesitamos conversar en mi familia. Nosotros venimos de una familia de esas de los clanes, donde hay que mantener las formas. Yo tengo a mi mamá que tiene como 90 años, pero está muy lúcida. Y a mí me gustaría que algunas cosas nos podamos decir, nosotros somos 7 hermanos. Me hizo un planteo que yo decía, ¿qué se habla? Tu misma pregunta, pero ¿cómo se habla de esto? ¿Qué sea? Bueno, te la hago corta. Hicimos una reunión donde estuvo la vieja, que era una institución, con el último nieto, 26 personas, y nos juntamos en una de las estancias de ellos a conversar.
fue una de las experiencias más conmovedoras que tuve en mi vida. Cuando alguien del sistema dice, no me quiero morir sin tener la posibilidad de escuchar y decir algunas cosas significativas. Hace mucho que no cuento esta anécdota, pero me parece que lo único que aportamos nosotros fue ese campo emocional de posibilidad para que hablen y se escuchen y se abracen y establezcan que de algunas cosas, de algunos reproches no van a hablar más, porque ya el viejo se murió, porque ya hay cosas que no tenemos la edad de antes, porque la vida pasa pronto y no avisa. Pero fíjate, vos decís lo único que aportamos. Me parece que fue un aporte fundamental, que es la posibilidad de dar vida a la vida, ¿no? Y volver las cosas a su orden y trabajar en algo que para mí es fundamental, y es la aceptación. Ujú. Digo, hay cosas que yo voy a poder modificar y hay cosas que no voy a poder modificar. Y ser consciente, ¿no? También de esto. Sí, y una cosa que surgió ahí y muchas veces está en darnos cuenta que algunos, cuando nos enojamos, terminamos diciendo cosas de las cuales después nos arrepentimos. Total. Te digo que yo eso es un aprendizaje que tuve que hacer en lo personal, ¿Sí? impresionante. Y también lo aprendí, ¿sabes qué? Después de un cáncer y con Ah, bueno, coaching. y con coach. Claro, bueno, pero fíjate que vos decís cáncer, coaching, otro lugar donde nosotros pudimos tener algunas conversaciones sumamente dificultosas en las empresas. Así hubo algunos clientes que nos dejaron, porque lo planteamos así un poco brutamente, que está en comprender el cáncer como una enfermedad de nuestra época. Antes del siglo XIX no había cáncer. El cáncer surge en el siglo, creo, fin del XIX, principio, en el XX. Sí, Creo que surge en el XX. sí, mira, creo que surge en 1900, finales de 1900, Por eso, perdón, entonces, principio de 1900, discúlpame, al principio de revés. 1900, que es siglo Sí, XX. Yo, digamos, hay algunas cuestiones, ni siquiera el XIX, el XX. Y fíjate que si nosotros miramos de qué se trata el cáncer como enfermedad de nuestra época, el cáncer se trata, esto lo conversábamos con médicos en alguna época, pues miraba algo así en las organizaciones y fíjate vos, yo como hijo de médico nunca le pude hacer la pregunta a mi papá, que resultaba una eminencia como médico, un médico cirujano y tengo un hermano médico, pero nunca sentí que estas preguntas las supe hacer en casa. Y se la pregunté a otros médicos de qué se trata el cáncer. Y el cáncer, me acuerdo que un médico, Javier Burga Montoya, me dice, mira, el cáncer es que una célula que está preparada para relacionarse con otras y armar tejidos, y con los tejidos se arman los órganos, y con los de ataque coordinan con otros, un día, vaya a saber por qué, decide que va a tomar de los demás, pero no le va a dar lo suyo. ah, Vos qué me decís, interesante eso. eso, me dice eso, a partir de un cierto momento, la célula define que va a tomar del otro, pero no va a dar lo suyo. Y entonces lo que pasa es que esa célula empieza a hacerse gorda y que hay mucho de lo que toma y como no lo saca, es como si nosotros nos fuéramos al baño, que nos empezamos a intoxicar. Y así se arma el tumor. Y yo dije, eso mismo veo en muchas empresas en las cuales yo tomo del otro, me aprovecho del otro y no doy lo mío. Y la paso de vivo y la paso de... Entonces, toda esta lógica de la conveniencia me di cuenta que entonces está matando a nuestras empresas desde adentro. Del mismo modo que en algo más grande, Atila no entra a Roma en una guerra, entra caminando porque el sistema se degradó por dentro, se pudrió. Claro. De ahí viene esta inquietud mía con los campos emocionales de posibilidad, es decir, ¿en qué cuestiones yo no estoy dando? Por eso de la depresión, yo no vengo al mundo de la psicología, pero me di cuenta
que a alguien que está deprimido, lo que hacemos con la familia es darle, cuidar, sobreprotegerlo, y cuanto más lo sobreprotegemos, más se deprime. De la depresión se sale dando, sirviendo. Pero esto puede resultar muy extraño, porque la persona que se ha deprimido por mucho tiempo perdió el entrenamiento de hacer. Entonces, aunque le guste la idea, al principio no le sale. Y ahí entramos los coaches a Ay, qué proponer el bueno paso a esto, la acción. Marcelo. Qué bueno esto que estás diciendo. Qué bueno esto, y creo que le va a servir a mucha gente también que nos está escuchando en un momento como este, ¿no? Porque muchos están atravesando esto de sentirse en una situación de casi de depresión y no puedo y el mundo me tiene que asistir. Y esto que vos decís, empezar a ser capaz de abrirte para dar. Claro, porque me doy cuenta que cuando doy, cuando pude ver que no solo, que además lo que di resultó una posibilidad para el otro, surge un bienestar, un bien vivir, como dice Rafael Calvet, difícil de explicar. La alegría que tenemos cuando lo que le dijimos a un hijo, a un nieto, a alguien que apreciamos, dice, viene el, digo, pues los niños tienen menos historia con decirnos, che, ¿sabes que eso que me Total, dijiste estuvo bueno? No más que eso, pero no por nuestra propia vanidad, sino por resultar una posibilidad para el otro. total. Creo que ahí tenemos los coaches un lugar a volver, de que hacemos coaching no por propia vanidad, hacemos coaching desde el servicio, hacemos coaching para crear las condiciones de florecimiento en el ámbito que te muevas, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la política, en el ámbito de la educación. Hay tantos lugares para hacer. Ahora, esto nos requiere movernos del lugar de mírenme a mí, denme a mí pelota. Estoy diciendo, espera, miremos el mundo. Miremos el mundo. Y me parece que hay un lugar donde también pasarla mejor. No sé qué te parece. Totalmente. Y además de miremos el mundo, esto de darnos cuenta que cuando de verdad un coach es importante, no te va a dar, o sea, un coach verdadero jamás te va a dar una solución. No. Va a crear las condiciones para que la solución emerja. Y Claro. eso, y eso, fíjate, Susi, si hay algún coach escuchando, invitarlo a que se pueda tranquilizar que no tiene que dar soluciones, porque decimos, hablamos, pero en el fondo muchos de nosotros creemos que tenemos que salvar a nuestro coacheado, a nuestro cliente. Entonces, la propuesta en estos años mía estuvo en rondar en estos lados de poder ganar serenidad, de poder ganar inteligencia, no inteligencia emocional, inteligencia como una disposición para escuchar y comprender, para reflexionar, para aprender y para tomar decisiones. Y también para desactivar lo que entendía al principio como el contrario a la inteligencia, que lo denominé la estupidez, como la disposición, en dos versiones, la disposición para continuar haciendo aquello que me hace mal y la disposición para interrumpir o dejar de hacer lo que ya sé que me hace bien. A mí me llama la atención los niveles de estupidez en los que caemos, individual y colectivamente. Ay, qué bueno eso, Y me repetilo, parece Marcelo, por favor, esa es la disposición la de la estupidez en sus dos versiones, pero como el contrario a la inteligencia, si vuelvo a distinguir entonces la inteligencia, entonces no hablo de inteligencia emocional, porque Sí, si no me queda como un tema, como un concepto. Hablo de desarrollar inteligencia para vivir, para convivir, como la disposición para escuchar y comprender, para reflexionar, para aprender y para tomar decisiones. Entonces, y para haberme tomar leído decisiones. claro, haberme leído un montón de libros, muchas veces lo hemos confundido coeficiente intelectual con inteligencia para vivir. Y a mí me ha llamado mucho más la atención, me ha resultado mucho más atractivo en plantear los campos emocionales de posibilidad. ¿De qué manera? Yo planteamos instancia de convivencia. Creo que el gran desafío que tenemos en el mundo, y ya vuelvo a la estupidez, a las dos estupideces en las dos versiones,
Creo que el gran desafío que tenemos en este tiempo no está en lo económico, ni siquiera en lo político de quién gana, quién está. Me parece que tenemos un desafío de convivencia donde lo político tiene un componente fundamental, pero no en los políticos, sino en cómo nos manejamos y nos movemos paradójicamente de lo políticamente correcto para ir a aquello que tiene conexión con lo vital, aquello que decimos sí, me va por ahí. Y a veces nos dispersamos, olvidamos, por eso la estupidez tiene mucha fuerza y la podemos encontrar en nosotros. La estupidez entonces, en su versión uno, la disposición para continuar haciendo aquello que sé que me hace mal. Que lo Disposición tengamos 1, en cuenta, porque en esa caemos es, todos. es que aunque lo tengamos en cuenta, quizás te estoy trayendo una buena o una mala noticia, aunque lo tenga en cuenta, caemos en espacios de estupidez. Sí, claro, De ahí la necesidad de las tramas. ¿Eh? La palabra equipo significa los que estamos en el mismo barco. En un tiempo líquido no podemos hacer pie solos. Entonces, las relaciones que tenemos resultan claves. Entonces, si alguien no me avisa, caigo en estupidez, en la disposición para continuar haciendo aquello que me hace mal, y si querés ya en el mundo de lo colectivo, aquello que ya sabemos que nos hace mal. Mirá, claro. cuando ya hemos conversado que vos salís del baño y no le sacás el agua o dejás el toallón en el piso, eso nos trae líos. Ya lo hemos conversado, vos ya lo sabés. Entonces vamos a llamar que la disposición para continuar haciendo aquello que no solo te hace mal a vos, aquello que nos hace mal. Y la otra, la versión 2, la disposición a interrumpir aquello que ya sabemos que me hace bien o que nos hace bien. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene que una persona deje de salir a caminar? ¿Qué consecuencias tiene no solo para la persona, sino para su contexto? ¿Qué consecuencias tiene que una persona o una familia que ya probó la diferencia de dejar los móviles al costado y conversar, seguir tomado por los móviles? Caemos entonces en instancias de estupidez. Y ahí los invito a poder tratarnos con amorosidad, de que no es para pegarnos un corchazo. Ujú. Vamos a caer ahí por bastante tiempo, pues estamos entrenados. Y me Claro, parece que ahí nos podemos acompañar. Y a mí me parece que este espacio que vos abrís en este co-creándonos, lo decís de otras maneras. ¿De qué manera nos podemos acompañar en una complejidad impensada para la mayoría de nosotros? En algunos momentos que lo vivimos con muchísimo desconcierto y que no estamos sabiendo ni por dónde preguntar. tal cual. Es como ese que Y acá, está borracho. sí, Iba a perdón, contar un perdón. chiste. No, No, contalo, es como, contalo. no, es como ese tipo estaba borracho y que de golpe se encuentra en el cine con los pies para arriba y le dicen, ¿qué hace con los pies para arriba? Es que me caí del pullman, ¿no? Eh, ¿no? Estar tan desconcertado que, claro, alguien viene y nos ve con los pies arriba de la silla y decir, ¿pero qué te crees? ¿Qué te pasa? No, que me caí del pullman, no sé ni para, ¿no? Es que a veces estamos así en la vida, ¿no? O en un momento de la vida. Pero en este tiempo nos encontramos con un nivel de desconcierto, nos caímos del pullman y caímos como caímos y tenemos suerte si no nos rompimos una pata. Va a haber gente opinando de qué haces ahí, pero estamos haciendo lo que podemos. Discúlpame, quería meter esto porque No, también no, para pero está quitarle buenísimo. dramatismo, ¿no? No, pero me encanta esto que metiste, me parece fundamental. Porque, y además es qué hacemos nosotros cuando nos damos cuenta y cómo nos relacionamos y cómo se relaciona el mundo con los que, y cómo nos relacionamos nosotros con el que se cayó del pullman o cuando nos caímos nosotros del pullman, ¿no? Tal cual. Y digo porque a mí me encantó en cuanto nos conocimos tu humor. Y hay algunos
que no tenemos la suerte de tener tu humor, tu picardía. A vos te sale, y alguien puede decir, si hablara mano a mano con vos, que vos le podés contar largo de cuánto te salvó el humor en la vida, que no Total. estudiaste humor en la escuela. Vos habrás necesitado aprender el humor, más allá de tu talento, tus dones, pero hay algunos de nosotros que no se nos mueve la comisura para arriba, la tenemos como atada y requerimos, puede parecer quizás naif, aprender a reírnos más. Sí, y además desdramatizar cosas que por ahí tienen que ver con uno, ¿no? Me recordaste a Doris, cuando estábamos, yo la conocí a Doris en el mismo momento que la conociste Ah, vos. sí, para mí eran hermanas de la vida, mira, Total. estoy No, como el ya del habíamos, Pullman, perdón, como ves. no, perdón. Nosotros nos habíamos conocido haciendo un curso juntas, Ok, pero habíamos estado como en el mismo grupo, no habíamos tenido la claro, posibilidad de interactuar claro. entre nosotras. Y yo soy muy colgada con los nombres, y entonces en un momento dado estábamos cenando con vos, y yo no sé si vos lo recordás, y la veo a Doris y le digo, me dice, ¿por qué no me nombrás? Le digo, porque no trajiste el gafete. Sin gafete no puedo. Y a partir de ahí quedó la historia del gafete, ¿no? Pero, pero esto, bueno, yo no soy de recordar los nombres, entonces esto de poder reírnos y decir, este, si no tenés escrito tu nombre, no lo puedo recordar. Y decir, ya sé que es responsabilidad mía, pero bueno, lo desdramatizo y le tiro el humor, porque si no, y como con eso, con tantas cosas de la vida, ¿viste? Que Doris se ríe porque ya terminó siendo la chica del gafete. Pero digo, nos pasa tanto y en estos momentos nos pasa tanto que a veces tenemos planeado algo y las cosas nos salen distintas o queremos algo y no recordamos bien cómo hacerlo o cómo llegar hasta ahí. ¿Qué pasa si pido ayuda? ¿Qué pasa si le pongo humor a lo que me está pasando? ¿Qué pasa si trato de modificar el campo emocional que me queda de la rabia? Porque también a uno, a mí cuando tengo que hablar con alguien y no me acuerdo su nombre, también en el primer momento me da bronca y después digo, no, va rápido a salir de ahí. O sea, ¿qué nos pasa en el Bueno, diario vivir con las cosas que nos pasan? claro, lo que digo es ahí surge la inteligencia de no perder tiempo y contar con un coach, con alguien con quien entrenar esto. Porque una vez que me doy cuenta, también encontré una conversación que por mucho tiempo no sabía cómo llamarla, que la puse en Ver para Crear, que lo llamé la conversación de autoinvalidación, que es una conversación privada que tenemos con nosotros, que nos decimos, pero ¿cómo si me di cuenta sigo haciendo lo mismo? Pero ya hice esto, ¿y cómo sigo haciendo lo mismo? Y cada vez me entierro más. Nadie se entera de esa conversación nuestra, pero ya hay, digamos, un referente de los que tengo en este momento se llama Byung-Chul Han. Él habla de la sociedad del cansancio, ¿sí? Nos estamos agotando en esas conversaciones privadas y Claro. por eso me parece tan vital este planteo de la mirada en el vínculo, ¿eh? No un coaching de te hago coaching vos y yo, sino como el Marcelo que surge, que aparezco cuando estoy con Susi, resulta diferente al que me encuentro con María Rita o con Doris o con otra persona, pero no porque uno esté engañando, sino porque de veras nos constituimos en el vínculo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que estamos en un campo emocional en el cual nos siguen saliendo versiones que nos dejan inhibidos de la posibilidad. El coaching y el coach, la figura del coach puede resultar una posibilidad extraordinaria. Y si algún coach se da cuenta que lo que aprendió sigue apuntando solo al tú puedes, la conversión individual, avisarle que ese coaching se quedó con el siglo XX y y que hay cosas que no van a pasar, no porque resulte un mal coach, sino porque está partiendo de hacer una, un abordaje para un tiempo que dejó de existir. Qué bueno eso, Marcelo. Y además esto que dijiste antes, de entender que no somos las, no nos manejamos de la misma manera, somos la misma persona, pero no nos manejamos de la misma manera en las distintas relaciones que tenemos, porque a veces te ¿Mm? dicen, ay,
yo te conocí tan distinta y bueno, sí, me conociste en otra relación, en otro ámbito. Y esto no te hace no ser vos también. Bueno, ahí está, pero va a dar para otro programa, esta cuestión de largar el quién sos, el verbo ser y todo eso, porque ahí tenemos algunos líos, porque volvemos a la realidad y ahí, desde mi perspectiva, me apoyo en lo que vi de las neurociencias, no tenemos acceso a cómo las cosas son. Y entonces, ¿cómo Tal decimos cual. sin usar el verbo ser? Porque como soy, como sos, como fui, lo que es, Y ahí me hiciste bueno, trabajar un montón cuando hice con vos el entrenamiento, porque salir de ahí era, salía y volvía, sí. claro, y Susi, y yo no puedo decir que vos no tenés ganas, de hecho me estás invitando a tu programa, o no te interesa lo que yo planteo, pero si no entrenás, si no entrenamos, y voy a volver a caer en estos malos entendidos de una manera de interpretar que tuvimos hasta el siglo XX y que, por favor, nos trajo muchos regalos. Me parece Qué que bueno, hoy porque me podemos dejas dar, qué bueno no, y porque hoy podemos dar de una otra nos dejas manera. a todos este sabor de que entrenando podemos modificarnos. Así como Sí, entrenamos el cuerpo, digamos, para modificarlo, también podemos entrenarnos emocionalmente. eh, emocionalmente. Claro, tal cual. Vincularmente. Nuestras maneras de estar en el mundo están directamente relacionadas con nuestros modos de vincularnos, en lo personal, en lo laboral, en lo profesional, en lo empresarial. Y entonces ahí viene Bueno, la buena antes de noticia. que terminemos, quiero decir, quiero darte lugar a algo, porque se nos acaban los minutos y acá soy cruel con los minutos. Eh, Contanos, porque sé que en estos días vos estás con la, pues todavía hay lugares para anotarse, para Sí, estar con vos. sí, en el programa, en un programa que voy a hacer para coaches que se llama Coaching para el siglo XXI, que empieza la semana que viene y que está la posibilidad de ir de la mano en un programa que va a tener a lo sumo 10 personas, ojalá menos, para elegir acompañarlo directamente en esta nueva manera de coachear. Y bueno, y a partir de ya en, en junio voy a hacer una convivencia que se llama Múltiples Agrupamientos Emocionales, donde abierto al público en general, donde poder mostrar esto de empezar a leer los campos emocionales con recursos que quizás, tal vez a lo mejor en algunos años estén en los colegios secundarios, ni siquiera en la universidad. No Dios te hace oiga, falta que Marcelo. tengamos un título universitario para que distingamos la rabia, el enojo. Ahora sí me parece, entonces, breve voy a tener este programa, Coaches, Coaching para el siglo XXI, y el día 20 de marzo un seminario que se llama Recreando el Coaching de marzo y 1 de mayo, donde plantear desde otro lugar desde donde hacer coaching. Yo te quiero agradecer la posibilidad de la invitación, de que cuentes Te voy a volver a llamar en algún momento, Marcelo, que Me puedas y que estés encanta. con tiempo, porque sé que estás muy ocupado. Espero poder estar nuevamente capacitándome con vos. Sos excelente. A la gente le digo, busquen a Marcelo Krinsky en las redes. Es maravilloso, Marcelo. Aparte es un ser sumamente generoso y muy coherente, lo cual yo admiro profundamente la coherencia en los grandes como Marcelo, porque muchas veces me he encontrado con gente que no, o sea, ha mostrado en sus libros, en su decir, un montón de cosas que después no lo ha podido sostener en la relación, en el trato, en los cursos, etcétera. Así que, Marcelo, gracias. Te voy a volver a invitar. Espero que podamos volver a encontrar. No sé que estás muy ocupado. Y le decimos a la gente que si no, si conocen a María Rita Naum, que también se contacten con ella, que ella les va a dar todos los datos para contactarse con Marcelo y para hacer sus capacitaciones. Y bueno, gracias, gracias, gracias. Ahora les decimos a la gente, se quedan con Jazmín Velázquez, que es lo que sigue en este programa de radio, donde pone música muy linda para cambiar el estado de ánimo. Y que te escuchen, que este programa de verdad lo vuelvan a escuchar porque creo que vos sos esas personas que uno necesita escuchar más de una vez. No alcanza con la primera vez. ¿Sí? Gracias, Muchas Marcelo, gracias gracias. por tu generosidad. Gracias por Un siempre gusto. estar. Un beso gigante
Y bueno, nos volvemos a encontrar. Ahora sí, Dale. las dejamos a todos con Jazmín Velázquez y su programa. Besos, Chau, gracias, chau, chau. gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.